Bien, ahora que hemos entrado en la consola de MySQL, vamos a ver lo siguiente. MySQL es un gestor de bases de datos. ¿Qué significa esto de que es un gestor de bases de datos? Para explicároslo, voy a hacer lo siguiente. Voy a volver a este dibujito que os había hecho antes. Voy a alejarme un poco para explicar lo siguiente. Voy a borrar estos dos textos que he colocado aquí. Vale, os he comentado que vamos a hacer una pequeña base de datos que tendrá un par de campos, nombre y email, y que luego la utilizaremos para guardar información dentro. Muy bien. Esto se conoce como una tabla. Una base de datos puede tener distintas tablas. Por ejemplo, voy a colocar por ahí pues un duplicado de esto. Imagina que esto fuese pues otra tabla distinta, ¿sí?, dentro de esa base de datos. Pero también es importante entender lo siguiente, que MySQL puede gestionar simultáneamente varias bases de datos. Imaginaos que estas dos tablas, voy a hacer aquí, dibujar aquí alrededor como un contorno, ¿vale? Este contorno, he intentado dibujar para explicaros esto. Estas dos tablas, esta tabla de usuarios que tengo aquí y esta otra tabla que podría ser de otra cosa, de productos, por ejemplo. Voy a borrar esto. Productos. Muy bien. Imaginaos pues que estas dos tablas forman parte de esta base de datos. Entonces la base de datos pues tendrá el nombre que sea. Imaginaos que esta base de datos pues se va a llamar clientes. ¿Sí? ¿Vale? La base de datos clientes que tiene pues dos tablas, una por aquí y otra por aquí, con la que utilizaremos pues para almacenar información. Y esta base de datos se llama clientes. Así que una cosa es el concepto base de datos, que es un contenedor, dentro del cual luego situamos tablas específicas para almacenar dentro la información que nos convenga. Por ejemplo, en esta tabla guardaríamos nombres de usuarios y aquí en esta otra tabla, pues quizás nombres de productos. Y todo esto estaría dentro de una base de datos que se llama clientes. ¿De acuerdo? Muy bien. MySQL puede gestionar simultáneamente varias bases de datos. Nadie me impide a mí que yo tenga otra base de datos. Voy a duplicar todo esto. Me lo voy a copiar y lo voy a situar por aquí para hacer una explicación. Imaginaos que yo tengo otra base de datos que se llama, pues, ¿qué te diría yo? Asociados. ¿Sí? Que se llama de una forma distinta a esta. Esta se llama clientes, esta se llama asociados. Cada una de ellas pues tiene su propio nombre, son bases de datos independientes y cada una de ellas tiene sus propias tablas, como podéis ver. MySQL pues me permite gestionar una u otra en el mismo servidor. Todo esto, voy a hacerlo más pequeñito todavía para que lo comprendáis. Puedo tener en el mismo servidor varias bases de datos para varios clientes, para varios tipos de proyectos. Entonces todo eso estaría, vamos a dibujar ahora otro contenedor mayor. Voy a dibujarlo de esta manera. ¿Vale? Este contenedor mayor que acabo de dibujar aquí en este Excel viene a representar lo que sería MySQL. MySQL gestionará todas las bases de datos que nosotros queramos dentro del servidor en el que se encuentra instalado. Así que no estamos limitados a crear una única base de datos pues para un proyecto o para una web. No, para nada. Yo puedo tener varias bases de datos y cada una de ellas específicamente pensada para dar soporte a una web que construyamos. Esto es para un cliente, por ejemplo, y esto es para un cliente distinto que necesita otro tipo de base de datos porque almacena otro tipo de información diferente. ¿De acuerdo? Así que, y MySQL va a gestionar tanto la una como la otra, como una tercera o como una cuarta o como una quinta que yo pudiese tener.
Eso es importante lo que os estoy comentando. No confundamos el hecho de que MySQL, pues no pensemos que solamente sirve pues, para gestionar una única base de datos pues, para un cliente, sino que puede el mismo servidor, en el alojamiento en el que estemos trabajando, puede tener tantas bases de datos como queramos y cada una de ellas la trabajaremos desde distintas webs. Igual hay una web pues para un cliente que necesita almacenar pues nombres de productos, clientes, otras cosas, y es una web para el cliente X, y tenemos un cliente totalmente distinto, diferente, y necesita una base de datos totalmente distinta y para unos contenidos absolutamente diferentes. No hay problema. Pero sin embargo, MySQL, lo voy a poner aquí, MySQL es quien va a gestionar todas esas bases de datos. MySQL es el motor que va a gestionar tantas bases de datos como necesitemos gestionar. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Espero que haya quedado claro este aspecto conceptual. Regresamos aquí. Si yo quiero ver ahora, estoy dentro de MySQL y quiero que me enseñe cuántas bases de datos ahora tiene. Yo puedo escribir esta instrucción. Show databases. Punto y coma, típicamente se utiliza para finalizar una instrucción de SQL. Esta es una instrucción, una sentencia SQL. Como veis, se parece mucho al idioma inglés. Show databases. Enséñame las bases de datos que ahora mismo estés gestionando. Le doy al intro y lo que voy a obtener aquí es esta presentación. Me dice bases de datos que ahora mismo existen. Estas 1, 2, 3, estas 5. Information Schema, MySQL, Performance Schema, PHPMyAdmin, Test. Hay 5 bases de datos. Esta de aquí y esta de aquí son bases de datos del MySQL. Mejor no las toquéis. Esta de aquí la utiliza una aplicación que luego veremos y que también viene instalada en XAMPP y que también es muy habitual. La vais a encontrar en el 100% de los casos en todos los alojamientos, sea cual sea que contratéis. Y esto pues es una base de datos de test que han colocado aquí. Pero estas tres, en definitiva, son de MySQL y mejor no tocarlas a menos que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Porque en estas bases de datos que son propias de MySQL son las que él utiliza para almacenar información respecto al resto de bases de datos y ella misma para poder trabajar. ¿De acuerdo? Esta no la toquéis y esta la podríamos eliminar en el caso de que no la fuésemos a necesitar para nada. Entonces, instrucción. Show databases y veo que hay 5 bases de datos, que son las que vienen instaladas, preinstaladas y que XAMPP pues, ya nos ha dejado funcionando. ¿De acuerdo? Vale. Dejamos aquí y en el siguiente vamos a crear nuestra base de datos.